La capitalización no es otra cosa que llevar a dinero, a monetización, a mi bolsillo, el crecimiento que hayan tenido las propiedades en el tiempo. Si me compré una propiedad, como decía recién, en 200.000 euros, y la misma comenzó a aumentar 5% el primer año, 10% el segundo año, y así se fue, entre un 5 y un 10% todos los años, todos los años, todos los años. Si consideráramos solamente un 5% anual, en 2 años, ¿cómo se llama? En 4 años, yo habría recuperado la entrada inicial de ese 20%. ¿Cómo? No entendí, Ignacio. Claro, pues si yo pongo 200.000 euros, el 10% serían 20.000, el 20% serían 40.000 euros, eso es pagando el 20% de entrada inicial. Si yo coloco 40.000 euros y la propiedad se valoriza un 5% anual, en 4 años, 5 por 4, 20. Yo voy a tener el 20% de entrada inicial. Es decir, dupliqué mi patrimonio. No el valor de la propiedad, dupliqué mi patrimonio. Yo tenía 40.000 euros, después de 4 años logré que la propiedad costase 240.000 y consecuentemente yo dupliqué mi patrimonio. Tengo 40 en mis ahorros, en mi entrada inicial, que está ahí adentro, y el otro porcentaje lo gané de valorización comercial de la propiedad. La diferencia en el precio, claro. La diferencia en el precio. ¿Sí? Y eso que la estás calculando con un 5% de ese cambio, Con ¿no? un 5%. O Con un sea, 5%. Podría ser un hay 3%. Yo las propiedades que tengo que comienzan a disminuir por debajo del 3%, yo las vendo. ¿Okay? Yo le exijo a mis propiedades que tengan entre un 5 o más plusvalía anual. Del momento que yo detecto que una propiedad ha sido tasada, está tasada en el mercado, menor al 5%, yo esa propiedad la vendo inmediatamente. ¿Sí? ¿Cuándo me di correcto. cuenta de esto? En el año 2017 yo tuve una quiebra y lo que me salvó fue un bien raíz. Tenía un bien raíz, el único bien raíz que no había vendido mi casa, mis autos, la bicicleta, no, tenía una bicicleta y un bien raíz chiquitito, un dormitorio y un baño. Y mi estrategia era irme a vivir a este bien raíz, a este apartamento de un dormitorio y un baño, hasta que me sacara la policía. Es decir, hasta que me expropiaran, básicamente. ¿Okay? Lo cual me daría 6 meses, 8 meses de tiempo para poder reinventarme y comenzar de nuevo en otra cosa. Pero el banco me dijo, no, no hagas eso, te ofrezco una refinanciación, un rescate, bla, bla, bla. Y básicamente me di cuenta en el año 2017 de que una propiedad que me había comprado 10 años antes había casi triplicado su valor. Vaya, yo sabía que las propiedades tenían plusvalía, pero nunca me imaginé que tanto. Y claro, yo había invertido en un sector que era emergente, que no era tan demandado en cuanto a arriendo se refería en ese momento, pero que se disparó la demanda de arriendo y por vivir ahí de forma monstruosa. Se hizo un paso bajo nivel, se reformó un shopping center o centro comercial, llegaron hospitales, clínicas, parques, edificios espejados, entonces la gente quería vivir ahí porque vivir ahí era muy atractivo. Vivo muy cerca de donde trabajo y la calidad de vida de ese sector barrio o área se elevó 3, 4, 5 veces. La seguridad mejoró también, la iluminación mejoró también, los atochamientos se descontaminaron, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tener un apartamento ahí o vivir ahí era espectacular. Razón por la cual, a pesar del departamento ser un elefante blanco, es decir, un departamento muy extraño dentro de su categoría, el departamento de un dormitorio y un baño de 60 metros cuadrados, a pesar de ser una cosa rara, aún así, yo permanentemente tenía ese departamento arrendado. Nunca tuve problema para arrendar. Nunca entendí por qué hasta que no descubrí este fenómeno de la plusvalía que tenía, la cual yo capitalicé una vez que yo refinancié todas mis deudas de tarjetas de crédito, créditos de consumo y todo el desastre que tenía. Me dijeron, no te preocupes porque esta deuda la metemos dentro de tu hipoteca, le sacamos una segunda hipoteca, te bajamos la tasa de interés, te aumentamos los años, te reestructuramos, contra la misma propiedad que ya tienes. Es decir, yo me había triplicado el valor de la propiedad, era patrimonio que yo tenía y que no sabía que tenía. El banco, en cambio, muy experto, me prestaba en base a la hipoteca que ya tenía. Es decir, ellos habían calculado que la propiedad tenía una valorización mayor
y consecuentemente me daba acceso a tarjetas de crédito, créditos de consumo, etcétera, etcétera, porque sabía que en el peor de los peores casos hacía lo que hizo conmigo, que fue lo que tuvo que hacer. Por supuesto, Increíble. me bloqueó todas las... Es increíble. Me bloqueó todas las tarjetas, me dejó en foja cero. Me dijo, mira, paga la mitad de lo que debes y ahí te libero tarjetas de crédito, te libero esto, te libero otro. Entonces, en ese momento yo tenía dos opciones. Vendía la propiedad y con ello pagaba todas las deudas. Todo, pero yo quedé cero deuda. No le debía nada. No tenía acceso a chequera, no tenía acceso a tarjetas de crédito, no tenía acceso a ningún tipo de producto financiero, pero tampoco tenía deuda. Porque toda la deuda que tenía, que me estaba ahogando, me la absorbió el departamento que tenía. Entonces quedé patrimonio cero, quedé en foja cero. Y en ese Claro. momento yo tenía dos opciones. O vendía el departamento y efectivamente quedaba en foja cero, pero como tenía una caída, yo sabía que me iba a demorar en recuperar la confianza financiera y construir un nuevo estilo financiero, por lo tanto dije, no lo voy a vender. Me lo voy a quedar porque si este departamento viene creciendo a esta velocidad, en 5 años yo he pagado el 50% del valor del departamento, porque se va a valorizar, no sé, 10% por año como se ha venido valorizando los últimos 10. ¿Y ahí qué pasó? ¿Esperaste o no? Esperé 5 Ah, años. ya. Pero ahí me di cuenta de que la plusvalía de la segunda parte, o de los últimos 5 años, en vez de ser del 10%, 8%, 12%, como había sido los 10 primeros años, bajó al 1, 1,5, 2%. Entonces, toda la plusvalía que yo creí que me iba a ganar, por el simple hecho que tenía el departamento ahí, dado que el sector donde yo tenía mi departamento ya se había consolidado, Uh-huh. pues no tuve ese mismo efecto. Y ahí dije, ahora entendí. La plusvalía no es creciente a tasa creciente toda la vida, tiene un comportamiento similar a la de un avión. Cuando un avión despega, ¡pum!, crece a tasa creciente, luego hay un punto de inflexión donde comienza a decrecer, sigue creciendo, pero con una tasa decreciente, es decir, crece, pero cada vez crece menos, crece menos, crece Uh-huh. menos, hasta que llega un punto de estabilidad o velocidad crucero que le llaman en los aviones, donde la inflación no, la plusvalía es de 1 o 2%, muy chiquitita, en algunos casos puede inclusive hasta ser negativa. ¿Bien? El avioncito puede bajar, podrías tener una plusvalía negativa. Por tanto, cuando capitalizar es extremadamente estratégico. Tienes que estar permanentemente monitoreando el comportamiento de los precios del sector barrio área en el que invertiste para ganarte el crecimiento del avioncito cuando está despegando y luego cuando empieza a decantar, no es ni siquiera descender porque sigue creciendo, pero tasas decrecientes. Entonces, el primer año, claro, 10%, el segundo 8, 7, 6, sube a 8, baja a 7, 5, baja a 4, sube a 6, y así. Tampoco es lineal, tiene como pequeños movimientos así. Entonces, hay que estar muy alerta a cuándo es el momento de maduración de un sector barrio área. Yo inclusive vendo hoy día antes que eso. Voy a poner otro Uh-huh. ejemplo para que se entienda mejor, Carlos. Mira, mi mujer, el mismo periodo que yo tenía esa propiedad, compró otra propiedad en otro lugar que costaba una tercera parte de lo que costaba el departamento mío, que ya se había valorizado. Es decir, lo compró más o menos al mismo precio que yo Yeah. compré mi departamento 10 años antes. En otro sector, en otro sector, obviamente, en otro barrio Uh-huh. que cuando lo analizamos lo consideramos un barrio emergente, es decir, un barrio donde iban a pasar cosas. Había un movimiento demográfico, la ciudad estaba creciendo para ese sector, aún no era un sector tan demandado, pero como la obra hacía demorar 2 años en construirse, más tiempo extra de sacar el crédito hipotecario, invirtió ahí. Larga historia corta, la propiedad de ella se duplicó, casi triplicó su valor en Wow. 5 años. Wow. 5 años, ¿ok? Eso Entonces, es ¿qué estoy increíble. pensando yo? Es Uh-huh. increíble, ¿ok? Entonces, ¿qué estoy pensando yo? Óyeme, seguimos con esta propiedad, ganándonos la plusvalía, más
la amortización, el flujo de caja, ¿no? Porque desde que pasó su hipoteca, desde que sacó su hipoteca, le entregaron la llave del departamento, entró un inquilino y el inquilino, el valor del alquiler fue exactamente un poquito mayor que el valor de la hipoteca. ¿Sí? El alquiler era levemente superior a la hipoteca. Entonces, desde el punto de vista de flujo de caja, parecía muy mal negocio. Pero, como es un barrio emergente que está creciendo, en menos de un año, ese arriendo a ese alquiler, por efectos de IPC y además por aumento de demanda de arriendo, aumentó.